Bien, momento de ir repasando algunos de los temas que sobresalieron esta semana en la política latinoamericana o en países latinoamericanos. En el caso, vamos a arrancar con el caso de Bolivia, si te parece, Julio. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Me alegro saludarte. Bien, muy bien. Bueno, la situación en Bolivia, a ver, vamos a recapitular un poco, ¿no? Hubieron elecciones en Bolivia, los resultados terminaron siendo muy parejos, pero la cuestión estuvo puesta en que el día domingo de las elecciones, cuando se hacía lo que nosotros llamamos el conteo provisorio, hubo una suspensión. A las 20 horas dejaron de cargarse los datos y cuando volvieron a darse a conocer, el resultado era que Evo Morales era ganador. Esto provocó que Carlos Mesa, que es el contendiente en estas elecciones, cuestionara las elecciones. Y de ahí se inició un proceso de cuestionamiento. En principio hablaban de la posibilidad de auditar, el mismo Mesa lo planteaba, y después ya empezó a plantear, cambió el discurso y empezó a hablar de fraude, ¿no? Sí, efectivamente. Recordemos que el sistema electoral de Bolivia es muy parecido al nuestro, pero con un porcentaje distinto, igual que el del Uruguay, en definitiva. La primera vuelta, el que gana en primera vuelta por más del 50%, 50% más uno, es el ganador indiscutido, o bien puede ser que no llegue al 50%, pero superando el 40% haya más de 10 puntos de diferencia. Y ahí fue el gran problema. El conteo de votos, como bien vos lo dijiste, estaba yendo bastante parejo, pero no le daba todavía a Evo esos 10 puntos de diferencia. De entrada se descartó que Evo pudiera pasar el 50%, pero la posibilidad de ir a una segunda vuelta era de que no le saque 10 puntos de diferencia al segundo, que era Mesa. Se estaba haciendo el recuento provisorio de los votos hasta que en un momento se detiene. Hasta allí Evo no tenía el 10%. Los números suficientes para ganar en primera vuelta. No tenía más del 10%. Pero faltaban computar todos los votos del campo, de la zona rural, en los cuales Evo confiaba que la diferencia iba a ser mayor. Cuando se reinicia el recuento de votos, empieza a aparecer ya Evo con más de 10 puntos de diferencia. Y allí es donde se genera la reacción por parte de Mesa, aduciendo que estaba siendo sujeto a una brutal estafa electoral. Esto dio lugar a muchos inconvenientes. Terminó la elección y con el 95,63% de los votos, el total es 46,85% para Evo Morales y 36,74% para Mesa. Esto dice que hay 10 puntos más, un poquito, algunas décimas de diferencia en favor de Evo. Esto, por supuesto, generó, como decíamos recién, serias reacciones, acusar de fraude. Toda la zona de la medialuna productiva que tradicionalmente es anti-Evo, donde está Santa Cruz de la Tierra y todas las zonas más ricas, hubo una movilización, digamos, de Bolivia, sí, ¿no? sí, una movilización muy fuerte, gente que se movía en representación de Mesa. Empezó lentamente y ahora con mucha más fuerza la gente de Evo Morales también. Hubieron incidentes muy violentos. Y sí, hubieron incidentes en los cuales hubo enfrentamientos, hubo heridos, hasta que participó la OEA. La OEA en un principio dijo que haya una segunda vuelta. Están pareja esta primera vuelta, claro, que es mejor que haya una segunda vuelta. Por supuesto que el gobierno de Evo Morales dijo, no señora, la Constitución de Bolivia dice que tiene que hacer más de 10 puntos de diferencia, por lo tanto no es el que quiera yo o no quiera, es la Constitución la que manda. De forma tal de que entonces, al principio, como bien vos lo dijiste, el contendiente en contra de Evo Morales, Carlos Mesa, dijo, queremos nosotros que haya una segunda vuelta. La OEA se comprometió a hacer el recuento de los votos, Evo Morales se comprometió a que si ese recuento de los votos, darle carácter de vinculante a ese recuento de los votos, de forma tal que si no alcanza a la mayoría suficiente, se comprometió Evo a inmediatamente convocar a la segunda vuelta. Y hoy comenzó esa auditoría. Ahora, ¿no?, comenzó la auditoría por parte de la OEA, pero también es cierto que hubo la reacción contraria de Mesa, que hasta ayer quería eso, ahora pide, como él no participó en esto, no acepta esta auditoría de la OEA y exige que se hagan de nuevo las elecciones. Es bastante curioso, ¿no? Porque la auditoría va a revelar qué es lo que pasó con el conteo de votos. Claro, se va a revisar todos los votos, se van a revisar.
Y en este caso dice Mesa, no, eso no nos interesa, queremos que se vuelva a votar. Exacto, con lo cual me hace pensar que quizá podría existir esa diferencia necesaria en favor de Evo para que no haya una segunda vuelta y que Carlos Mesa se está dando cuenta de esto. Así bueno, esperemos, pero fundamentalmente esperemos que cesen los conflictos, que se respete el resultado electoral, cualquiera el mismo sea, y que recupere rápidamente Bolivia su tranquilidad. Ojalá sea así, hay que estar alertas porque habrá que ver qué es lo que pasa después de la auditoría. ¿Qué tal si nos vamos a ver lo que está pasando, a poner foco sobre lo que está pasando en Brasil? Novedades con respecto al caso de la concejal, el asesinato de la concejal Mariel Franco, ¿no?, que involucran al presidente Jair Bolsonaro. Ahí recién veíamos imágenes de que grabó esta semana a través de una de las redes sociales, a las 4 de la mañana estaba en Tel Aviv, dan a conocer una información que lo involucra y de esta manera, así como enojado, lo ataca a la Red Globo, ¿no? Recordemos que hace muy poco tiempo la concejal era una activista muy fuerte de la izquierda en favor de los derechos de las minorías y en contra precisamente de actitudes de la policía, protegida, todavía Bolsonaro no era presidente, estábamos en plena campaña electoral, Bolsonaro todavía era Estaba Michel Temer, asume en el 2016. Todavía Bolsonaro no existía como gran candidato. Como posible candidato. Pero evidentemente los que matan a Michel Temer, recordemos que tuvo un atentado, le pegan unos tiros, muere Michel, muere su chofer, Mariel Franco, queda mal herido su vocera, y inmediatamente lo que se dice que fue la derecha la que mandó matarla por lo que estaba ella haciendo. Nunca se lo involucró en esto a Michel Temer, hasta que, a Jair Bolsonaro. Hasta que ayer el medio periodístico Globo, es uno de los más grandes de Brasil, publica una entrevista. Da a conocer una información que tiene que ver con la información judicial. Una ¿no? entrevista que hacen al portero del edificio de Jair Bolsonaro, que dice que esa noche se apersona una persona, pide al que abran la puerta, involucra que fue el departamento de Bolsonaro, desde allí le dan la orden de ingreso a un condominio, ingresa y si bien no fue al departamento de Bolsonaro, sí fue a otro departamento donde precisamente vivía las dos personas que terminaron asesinando de ahí salieron a Franco. De ahí salieron a Mariel Franco. La esperaron y la asesinaron. Ahora, esta información tan fuerte da a entender como que estuviera involucrado el presidente Bolsonaro en haber permitido el ingreso. El presidente Bolsonaro aclaró que él no estuvo, él estaba realmente, así fue, estaba en Brasilia precisamente, en una sesión de la Cámara de Diputados, pero podrían involucrar al hijo, que es una de las cosas por las cuales reaccionó. Lo que dice el portero es alguien de la casa que se identificó con el nombre Jair, dio el visto bueno para que esa persona ingresara al condominio, porque alguien que vive dentro debe autorizarlo, y esta persona junto con otra de adentro luego salieron y asesinaron a Mariel Franco. Y involucrarlo a Bolsonaro era que desde su departamento lo autorizaban a ingresar, a quienes inmediatamente después terminaron asesinando a esta joven concejal. Esta situación, muy grave por cierto, se mantiene a Brasil en vilo, y es evidente que además tenemos serias complicaciones, porque están complicaciones. El presidente Bolsonaro tiene mucha presencia mediática, un hecho como este, así que Bolsonaro es una figura de altísimo perfil. Recordemos que todo lo que dijo en contra de nuestro presidente electo, recordemos, y eso lo vamos a hablar después seguramente con el tema Uruguay, cómo se involucra también en Uruguay, pone en peligro realmente al Mercosur, con declaraciones como las que se va a ir del Mercosur, que va a expulsar a Argentina del Mercosur, etcétera, lo cual realmente es una persona que, por cierto, no está muy equilibrada en sus dichos, y un presidente que ahora el propio Lula le dice que un presidente no debe ser histérico y debe tener las características de templanza suficiente como para poder mantenerse por encima de los acontecimientos. Bien, vamos a ver si esto finalmente afecta la figura presidencial de Jair Bolsonaro. Dos temas que fueron muy importantes en la semana de hoy y creo que, un poco sintetizan
esta América Latina convulsionada. Seguramente nos faltaron otros temas que vamos a abundar en el resto del programa, sobre todo quédese, porque ya vamos a hablar de la situación en Uruguay, donde también hubieron elecciones. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.